Primero, elaborando un perfil de proyecto. Más adelante, ustedes seguramente van a encontrar una materia donde se hable con más propiedad de lo que estamos, de lo que nos estamos refiriendo, pero de todas maneras puede constituir un adelanto. Entonces, la primera etapa en ese proceso de constituir una industria, una fábrica, un emprendimiento, es la elaboración de un perfil de proyecto. Perfil de proyecto. Este perfil de proyecto contiene la información básica inicial. Por ejemplo, ¿qué tipo de emprendimiento es el que se quiere realizar? Nos daremos un ejemplo, un caso. Se trata de una fábrica de productos metálicos, tales como clavos de todo tipo, clavos para madera, clavos para techos, en este caso calaminas, eh, eh, alambres de todo tipo, alambres para construcción, alambres inoxidables, en fin, toda la gama de alambres. Y también en este rubro están las mallas de gallinero. Mallas, gaviones, también está dentro de este grupo. Productos metálicos. Los llamaremos productos metálicos. Bien, entonces este perfil de proyecto estará establecido qué es lo que se va a fabricar. Digamos, todo esto. Luego, como es una información básica, ¿cuál es el mercado al que va a estar dirigido, al que van a estar dirigidos estos productos? ¿A dónde se está apuntando como mercado? ¿Mercado nacional o mercado local, mercado nacional? O tal vez pensar también en la exportación, pues, mercado internacional. Y tal vez incluso la capacidad de producción, como ya está más o menos definido el mercado, la capacidad de producción, los tipos de productos que se van a fabricar y posiblemente también el lugar donde se va a emplazar la industria. Bueno, es una información básica. La siguiente etapa en este proceso de constituir esta fábrica, pasamos a la etapa de aquí, bueno, en el término correcto, prefactibilidad. Es un estudio de prefactibilidad. Prefactibilidad. La información que se maneja en este estudio ya es un poco más detallada. Ya se precisan volúmenes, se precisan lugares, se precisan mercados, etcétera, etcétera. Es un estudio de prefactibilidad. Y ese estudio de prefactibilidad ahora se compone de dos partes. Hay un estudio de prefactibilidad técnica y hay otro estudio de prefactibilidad económica. Factibilidad técnica y factibilidad económica. En estos estudios, divididos en estas dos partes, ya vemos el tema con más detalles. Y aquí son aspectos generales
Aquí son ya aspectos más específicos. Por ejemplo, en la prefactibilidad técnica, cómo se van a fabricar los clavos, cómo se van a fabricar los alambres, las mallas de gallinero, los gaviones, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay varias formas, hay varias tecnologías. Entonces la parte económica tiene que ver si, por ejemplo, es una tecnología que tiene su patente. Obviamente todas las tecnologías fabricadas tienen sus patentes y hay que pagar un derecho. Entonces, la parte económica estará acompañando a la prefactibilidad técnica. Entonces, digamos, un tipo de fabricación A, otro tipo de fabricación B, otro tipo de fabricación C. Entonces, cada tipo de estos requiere de una tecnología. El tipo A, tecnología A, el tipo B, tecnología B, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene su costo. Entonces la parte económica estará acompañando a ese costo, al costo de la tecnología que se va a aplicar para la fabricación de estos elementos. Y lo mismo, ya se prevé la materia prima, de dónde provendrá la materia prima para fabricar todos estos elementos. Como sabemos, nuestro país no fabrica acero, no fabrica, aún teniendo la materia prima que está en el Mutum, pero no fabrica. Sabemos que a esta altura en nuestro país sigue exportando materia prima, entonces exporta mineral de hierro. No se ha logrado implementar una siderurgia, entonces la materia prima tendrá que ser importada. ¿De dónde se importará? Todo ese estudio se realiza acá. Las posibles fuentes de materia prima, tal vez Brasil, tal vez el Perú, bueno, entonces se va haciendo todo un estudio. Por eso se llama prefactibilidad. Todas las posibilidades de tecnología, todas las posibilidades de proveernos de materia prima, los costos que demandarían si se recurre a una tecnología A, eh, el costo que demandaría si se importa la materia prima del Perú, etcétera, etcétera. Entonces, es prefactibilidad, todavía es algo general, pero es mucho más específico que el perfil de proyecto. Pasamos a una etapa 3. Proyecto a diseño final. En esta etapa ya se precisan también, comprende las dos partes, la parte técnica y la parte económica. Ambas siempre van juntas. Por eso decía de la importancia de conocer en la parte económica. Va la parte técnica y la parte económica. Entonces, como dice su nombre, en el diseño final ya se precisa. Se precisa volúmenes, se precisa mercado, se precisa tecnología, se precisa fuentes de materia prima, etcétera, etcétera. Por eso se llama a diseño final. Entonces, aquí ya se define todo. Se define todos los detalles e incluso la parte legal. ¿Cómo se va a constituir la empresa en forma legal? ¿Va a ser una sociedad anónima? ¿Va a ser el dueño va a ser una sola persona, va a ser una sociedad, va a ser una cooperativa de producción, en fin, todo lo que es la parte legal de constitución de esta empresa se va a definir acá, porque corresponde al diseño final. Bien, entonces, el constituir una empresa no es simplemente constituirla y ya. Hay que hacer un estudio previo de varios aspectos.
Y también en la parte económica es muy importante el financiamiento. El financiamiento. ¿Cómo se va a financiar esta empresa? Estableciendo el costo, ese costo de dónde se va a adquirir. Generalmente el financiamiento se hace a partir de bancos. Los bancos tienen propuestas para la producción con interés bajo, a años no muy cortos, digamos 20 años, 30 años, con interés bajo, menor al 12%, tal vez se hable de un 6-7% de interés mensual. Entonces, todo ese estudio está comprendido en el diseño final. Entonces, vamos a suponer que esta empresa, en el estudio final, en el diseño final al que se ha llegado, requiere de un monto de $1.000.000. ¿Qué estamos suponiendo? Los estudios nos dan un requerimiento de $1.000.000. Y fíjense que este $1.000.000 no es al azar, es producto de todo un estudio. Se busca un financiamiento, se recurre a los bancos, quien nos ofrece las mejores facilidades para financiar el $1.000.000, pero por supuesto que el banco va a pedirnos una garantía. Entonces, si se ha conformado una sociedad, los socios tienen que aportar con sus casas, con sus bienes, etcétera, para constituir la garantía. Y ahí está la parte complicada del emprendimiento. Cuando uno da en garantía lo que tiene, sus bienes, su casa, su auto, etcétera, etcétera, está, como se dice, mm, hay una palabra, no recuerdo, está dando como garantía algo que es propio. Está invirtiendo de alguna manera para constituir una empresa. Bueno, por eso, después voy a encontrar la palabra, por eso es que no todos podemos ser emprendedores, no todos tenemos, como se dice, la capacidad de poder enfrentar un problema económico, porque imagínense, ustedes en algún momento van a tener su propia casa, obviamente su familia, etcétera, y dar en garantía su casa para realizar un emprendimiento. No todos tienen, como se dice, bueno, tal vez la palabra no sea tan adecuada, la valentía esa. Bueno, hay otras palabras, por supuesto. Bueno, utilizaremos esa, la valentía de eh, de dar en garantía sus propios bienes y entre varios constituir una garantía para tener un financiamiento de $1.000.000 y emprender este proyecto. Por eso, los emprendedores no son muchos, son pocos, porque tienen la capacidad de arriesgar. Esa es la palabra correcta, arriesgar. No todos podemos arriesgar y ser emprendedores. Muy pocos podemos arriesgar. Por tanto, muy pocos podemos ser emprendedores. Bien, entonces estamos aclarando las ideas. Todo este estudio nos dice que necesitamos un financiamiento de $1.000.000 para emprender una empresa que fabrique estos artículos. Bien, ahora, producto de todo este estudio, están aspectos tales como el lugar donde se va a realizar este emprendimiento, el lugar, la capacidad de producción
Bueno, los artículos, eso todo ya está definido, pero ahora tenemos que ver con la capacidad de producción. Luego, estamos hablando del lugar, la capacidad de producción. En base a esto, se va a hacer una planificación de la producción. También producto de todos estos estudios se realiza una planificación de la producción. Vamos a ver en qué consiste. Y bueno, por el momento esto, materia prima, fuentes, la fuente de materia prima, el volumen de materia prima está en relación a la capacidad de producción. Entonces iremos anotando la fuente de la materia prima y así. Entonces, cuando hablamos de lugar, tenemos que hablar del lugar geográfico. Esta planta va a ser implementada en Cochabamba, va a ser implementada en Santa Cruz, en La Paz, en Oruro, ¿dónde? Digamos que sea Cochabamba. Somos muy querendones de nuestro lugar y queremos emplazar esta planta en Cochabamba, aunque en Santa Cruz nos ofrezcan una serie de facilidades, terreno a bajo precio, eh, impuestos, digamos, perdonados hasta el tercer año, cuarto año, etcétera, pero no, somos muy querendones de nuestro lugar y lo emplazamos en Cochabamba. ¿Y dónde? Cochabamba es grande, tenemos un territorio grande y en función también al estudio veremos el lugar más adecuado donde exista conexión eléctrica, conexión eléctrica. El precio es muy importante. No podemos comprar un terreno que valga el $1.000.000 que vale toda la empresa, por supuesto. Entonces, el precio también tendrá que ser accesible. El precio del terreno, la, la facilidad para hacer conexión eléctrica, tal vez también interese el tema de agua, aunque por el rubro en el que estamos, tal vez el requerimiento de agua no sea muy, muy importante, pero anotamos como una prioridad. Si fuese una industria alimenticia, ahí sí, el agua es de primera necesidad. Entonces, vemos todos estos aspectos para elegir el lugar específico en Cochabamba. Bien, ahora, el estudio que se realiza también define el área de terreno que debemos adquirir. Digamos que el estudio establezca que el área adecuada sea de 1 hectárea. Bien, adquirimos la hectárea en un lugar adecuado que cumpla con la serie de condiciones que establece el estudio y tenemos la hectárea de terreno adquirida, 1 hectárea. Bien, ahora, debemos planificar la producción. Hemos definido la capacidad mediante todo este estudio. La capacidad, digamos, bueno, hablamos de números, una capacidad de 100.000, bueno, si estamos hablando de clavos, etcétera, hablaremos en peso de producto. Digamos, 100.000 kilos de productos. Esta es la capacidad máxima cuando entre en producción la planta. 100.000 kilogramos, bueno, 100.000 sería 100 toneladas anuales, está bien. 100 toneladas anuales de productos en total por año. Producto del estudio tenemos esta capacidad
de producción máxima. Esta hectárea ha sido adquirida para producir 100.000 unidades, o perdón, 100.000 kilogramos de productos por año. Bien, fíjense que hasta este punto nada es al azar, es producto de un estudio. Esta capacidad máxima es producto de un estudio que tiene que ver con el mercado, la materia prima, la mano de obra, los insumos, etcétera, etcétera. Bien, dentro de la planificación se establece por año. Estamos en la planificación. Esta planificación tampoco es algo hecho al azar. En el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5. ¿Cómo debe producir? ¿Qué capacidad de producción debe tener la planta? En el año 1, el 25% del volumen de producción. Tal vez menos, tal vez un 10%. La producción solamente va a abarcar al 10% del total. En el segundo año, el 25%. En el tercer año, tal vez un 60%. En el cuarto año, un 80%. Y en el quinto año, el 100%. ¿Por qué no en el primer año producimos el 100%? Bueno, por una estrategia. Porque en el primer año, estos productos van a llegar como productos nuevos al mercado. En el mercado hay otros productos similares, hay competencia en ese mercado. Entonces, estos productos, como son nuevos, no se van a vender. Si fabricamos el 100% de la capacidad, con seguridad que no se van a vender todos. Entonces, dentro de toda una estrategia, incluso que tiene que ver con propaganda, con marketing, con llegar con precios reducidos frente a la competencia y demostrar que estos productos son mejores que los de la competencia, etcétera, etcétera, tenemos que llegar con una producción mínima del 10%. Incluso ustedes han debido observar esta etapa cuando hay un producto nuevo, por el tema de que ese producto debe ser conocido en el mercado, incluso regalan. ¿Alguna vez se han encontrado con eso? Un refresco nuevo, una marca nueva de refrescos, regalan. Obviamente que en un volumen pequeño, en una botella pequeña, regalan precio cero. Es cierto que en eso la empresa está perdiendo, porque no está generando ingresos, está regalando producto, pero el efecto es ese únicamente, que el producto sea conocido. Es una estrategia de marketing, regalar productos para que éste sea conocido. Entonces, en esta etapa, con esta producción pequeña, posiblemente los precios sean reducidos, un poquito menos que la competencia, para que el producto sea conocido por la mayor cantidad de gente. En el segundo año se aumenta la producción porque ya no es producto nuevo. El producto ya ha sido conocido y se valoran sus características, mejor calidad, precio un poquito más rebajado que la competencia, etcétera, etcétera. En el tercer año ya aumenta la producción, se llega a un 60%. En el cuarto año casi estamos llegando a la capacidad total. Y en el quinto año, 100%. Se producen las 100.000 o los 100.000 kilogramos por año, la capacidad total de la planta. Bien, esta es la planificación de la producción. Y como ven, es totalmente lógico. Año que pasa, aumenta la producción porque también la seguridad del mercado está garantizada. En el quinto año ya es un producto muy conocido, ya se tiene la certeza de que esta cantidad de productos van a ser vendidos.
Bien, pero ¿qué pasa con la hectárea de terreno? Para producir el 10% se utiliza solamente esta parte, 10%. Cuando se produce el 25% de la producción, se abarca esta otra parte del terreno. Para llegar al 60%, tal vez la mitad del terreno. Y en el quinto año, para producir el 100% de la capacidad de producción, todo el terreno. Entonces aquí lo que hay que resaltar es el hecho de que la hectárea de terreno adquirida no depende del volumen de producción. La hectárea de terreno ha sido adquirida sin tomar en cuenta el volumen de producción. Claro que al quinto año toda la hectárea va a ser utilizada. Habrá un sector dedicado exclusivamente a la producción, otro sector a la administración y otro sector al depósito de materia prima y de piezas acabadas. Entonces, también todo eso se define en la planificación, en el diseño final. ¿Cómo se va a distribuir el uso de terreno? Entonces vemos que la hectárea de terreno adquirida no depende del volumen de producción. Claro que al final, al cabo del quinto año, en la planificación va a ser utilizado todo el terreno. Y lo mismo puede pasar con el equipamiento. Entonces vemos que el terreno no depende del volumen de producción y tampoco sucede con el equipamiento. En el equipamiento, como digamos, equipamiento, se tiene el financiamiento del $1.000.000. Parte de este $1.000.000 ha sido destinado a la adquisición de esta hectárea de terreno. Y para, eh, para las cercas, las instalaciones básicas administrativas, el primero, el galpón, pero fíjense que el equipamiento también en un sentido previsorio también ha sido adquirido para fabricar los 100.000 kilogramos por año de productos. Entonces, como sabemos, la inflación es de cada año, prácticamente de cada día. Nosotros vivimos en una burbuja. La equivalencia del dólar en boliviano se sigue manteniendo hace años en el mismo precio, más o menos 6.96, 6.97, 6.98. En otros países ya han cambiado el valor de su moneda en relación al dólar. Si vemos países limítrofes como el Perú, el Brasil, la Argentina y Chile, ya hace muchos años ya han cambiado su moneda en relación al dólar. Por eso les digo, nosotros todavía estamos como una isla y algún momento esa situación real se va a plasmar en algo catastrófico, terrible. No sabemos cuándo, pero estamos viviendo en una burbuja. Entonces, frente a esa realidad, al tener, perdón, perdón, un momentito, al tener, disculpen, ahora sí, al tener el financiamiento y ante esa realidad, se adquiere el equipamiento para fabricar los 100.000 kilogramos de productos por año. Disculpen, un ratito.
Bueno, ahora creo que estoy. Eh, Antes de esta clase estuve en otra en la que también hablé bastante, pero bueno, ya estoy bien. Entonces decía, frente a la realidad de lo que pasa en el mundo, eh, el dueño o la directiva, si es una sociedad de esta empresa, decide también comprar equipamiento de una vez para fabricar los 100.000 kilogramos de productos por año. Y pasa lo mismo con el terreno. El equipamiento utilizado para fabricar el 10% no es el mismo que el que se va a utilizar para fabricar el 25%, el 60%, 80%. No, paulatinamente el equipo va a ser utilizado de acuerdo al volumen de producción. Y al final, cuando se requiera fabricar el 100% de la capacidad, todo el equipamiento adquirido va a ser utilizado. Entonces, el equipamiento ha sido adquirido, ha sido comprado para fabricar 100.000 kilogramos de productos por año. Pero en la planificación, solamente una parte se está utilizando para el 10%, para el 25% se aumenta más, etcétera, y el resto del equipamiento está, como se dice, encajonado en el depósito, encajonado, y se va tomando las partes necesarias para fabricar estos volúmenes de producción. Entonces, más o menos está en la categoría de terreno. Y lo mismo pasa con la infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Es toda, en el terreno necesitamos un lugar para la producción. Entonces, estamos pensando en tinglados, en zonas techadas, zonas separadas por paredes, etcétera. Esa es la infraestructura. Entonces, lo mismo, la infraestructura, de acuerdo eh, digamos, a la estrategia tomada, habiendo el financiamiento, se va a tener la infraestructura construida para fabricar los 100.000 kilogramos por año. Prácticamente la hectárea va a tener toda la infraestructura necesaria, pero de esa infraestructura solamente una parte va a ser utilizada para fabricar el 10%, en el segundo año para fabricar el 25% de la infraestructura total va a ser utilizada solamente una parte, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, el terreno, equipamiento e infraestructura no están o no requieren del volumen de producción. Ya han sido adquiridos, ya han sido, sí, el terreno, el equipamiento ha sido adquirido y la infraestructura ha sido montada en su totalidad. Bien, a estas inversiones se las denomina inversiones fijas. Son las inversiones fijas. No dependen del volumen de producción. Ahora, para la fabricación no solo se requiere de las inversiones fijas, sino se requiere de otros ítems que los voy a enumerar como materia prima. Materia prima, energía, en algunos casos y según el tipo de industria, agua, y otros. Tal vez dentro de otros, mano de obra. Bien,
Para producir el 10% de la capacidad total, la materia prima estará en relación a ese 10%. La energía estará en relación a ese 10%, el agua, la mano de obra estará en relación a ese 10%. Queremos producir el 25% de la capacidad total, lo mismo variará. Estos insumos variarán en función de esa capacidad y llegamos al quinto año cuando fabricamos el 100% de la capacidad. La materia prima estará de acuerdo a ese 100%, la energía, el agua, etc. Entonces, a estos ítems se los considera como inversiones variables. Son las inversiones variables y fíjense que dependen del volumen de producción. A diferencia de las inversiones fijas que no dependen, estas sí dependen del volumen de producción. Entonces, estas inversiones fijas dan lugar a los costos fijos y estas inversiones variables dan lugar a los costos variables. Entonces, ese es el concepto de costo fijo y de costo variable. Bien, ahora, aterrizando en lo que es nuestro, el tema del espesor óptimo económico, tenemos que establecer en base a qué vamos a fijar los costos fijos y en base a qué vamos a fijar los costos variables. Tenemos pautas. En el espesor óptimo económico tenemos dos actores, si queremos llamar así. Los actores son el calor y el aislamiento. No hay más que estos dos actores. Entonces, para establecer el costo fijo, tenemos que definir en base al calor o en base al aislante. Y aquí tenemos una pauta de energía. En el concepto de calor que hemos dicho, el calor es una forma de energía transiente que va de un lugar de más temperatura a otro lugar de menos temperatura, ¿verdad? Es una forma de energía. Entonces, si el costo variable está asociado a la energía, obviamente el costo fijo, perdón, el costo variable dependerá del calor. El calor ya ha sido elegido, lo que queda es el aislamiento. Entonces, el costo fijo deberá ser establecido en base al aislamiento. Entonces, procedemos de esta manera. El costo fijo en base al aislamiento y el costo variable en base al calor. Bien, espero que esta explicación les haya servido. Bueno, es el ideal de todos, especialmente en esta época, no depender de un trabajo asalariado, es decir, recurrir a una empresa y buscar trabajo no es lo correcto. No digo que no es lo correcto, pero no es lo ideal. Yo creo que muchos de ustedes, me incluyo ahí, nuestro ideal es tener una propia empresa, pero fíjense que el hacer una propia empresa no es fácil, no es tarea fácil. Como ingenieros tenemos que basarnos en un estudio, una serie de estudios, y como ingenieros tenemos que arriesgar, esta es la palabra. ¿Quién no arriesga, como se dice vulgarmente, no gana, ¿verdad? Si no arriesga uno, pues no gana. Entonces tenemos que tener la capacidad de arriesgar si queremos tener nuestro propio emprendimiento. Entonces, y esto es natural, no todos podemos arriesgar. Por tanto, no todos podemos ser emprendedores, tener nuestro propio negocio, nuestra propia empresa. Entonces, es cierto que no todos podemos ser emprendedores, como decía, pero
En el campo del trabajo hay de todo. Hay empresas grandes que requieren de los servicios de los ingenieros y si uno tiene ese plan, tiene esa intención, pues trabaja en una empresa grande como dependiente. También podemos tener una estrategia en ese sentido, trabajar unos años para aprender mucho de esa empresa grande. Y al cabo de, no sé si son 2, 3, 4, 5 años, con todo el conocimiento adquirido en esa empresa grande, arriesgar para tener algo propio. Entonces, ante esta situación, ustedes se van a encontrar algún momento, cuando ya sean profesionales, cuando sean ingenieros, y con seguridad, si de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su carácter, tal vez de inmediato ya puedan ustedes arriesgar, pero yo les aconsejo tener experiencia y, por tanto, trabajar en una empresa grande. Y en esa empresa grande ustedes van a ver una serie de detalles, pues se van a enfrentar con una serie de problemas y van a ir aprendiendo de la experiencia. Y después de unos años, intenten arriesgarse para tener algo nuevo, algo propio, algo de ustedes. Y vean que para arriesgar no es fácil, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, ojalá que esta explicación que les di, pues les sirva en algún momento. Y, y si no se arriesgan, pero trabajen en esa empresa grande y suban en esa empresa grande. No se queden en un puesto, sino tengan esa ambición de también escalar en esa empresa grande, ¿no? Entonces ya eso depende de ustedes, de la capacidad, del interés y bueno, es así, ¿no? Esa es la vida real, es la vida actual de, de los profesionales. Bien chicos, volviendo a lo nuestro. Elegimos una tubería que vamos a aislar con N capas. Tenemos que encontrar el número óptimo de capas, que como hemos visto es un equilibrio entre estos dos costos, el costo del calor y el costo del aislante. Aquí estamos otra vez refiriéndonos a lo que hemos hablado. El costo fijo depende de las inversiones fijas y no del volumen de producción. Está en función al terreno, la infraestructura, el equipamiento. Este costo está en función del aislante, no hemos identificado. El costo variable depende del volumen de producción y las inversiones variables. Está en función de los insumos necesarios, como agua, energía, etc. Aplicado a nuestro caso, está en función del calor. Entonces, basándonos en esta figura, vemos que el área para cada capa varía en función del radio. En estas expresiones, E es el espesor del aislante. Por tanto, el costo fijo, como está basado en el aislamiento, lo establecemos sobre la base del área total, es decir, la suma de las áreas de las diferentes capas, la capa 1, capa 2, capa 3, etcétera, hasta la capa N. Entonces, como las áreas varían en función del radio, podemos establecer el área total como una sumatoria, es decir, en función de N. Ahora, si trabajamos con esta área total que depende del número de capas, sería una expresión bastante complicada. Por tanto, para simplificar el análisis, lo que se hace es considerar que las áreas son aproximadamente iguales. El área de la capa 1 es aproximadamente igual al área de la capa 2, a la capa 3, etcétera, hasta la capa N. Por tanto, si aceptamos esta simplificación, podemos escribir el área total como n veces el área de la primera capa. Por tanto,
Sobre la base de esta expresión, establecemos el costo fijo como n veces área de la primera capa por el costo del aislante sobre el tiempo de vida. Bien, entonces necesitamos para establecer el costo fijo el área de la primera capa, el costo del aislante, que puede estar dado en bolivianos por metro cuadrado o bolivianos por pieza de aislante. Eso vamos a verlo más adelante. En principio, pensaremos que se trata de un aislante tipo manta, como la figura nos muestra. Estas capas son para un aislante de tipo manta. Entonces, el costo que se establece para estos aislantes es en bolivianos por metro cuadrado. En el denominador tenemos el tiempo de vida en años. También podemos hablar un poquito más sobre el tiempo de vida, porque es un tema también importante. Bueno, actualmente la sociedad en la que estamos es caracterizada como una sociedad de consumo. Estamos en una sociedad de consumo. Y tenemos como ejemplos varios. Sociedad de consumo. O sea, estamos obligados de alguna manera a consumir. Aunque no quisiéramos, pero estamos dentro de esta forma de sociedad de consumo. Podemos explicar a través de varios ejemplos. Las empresas ahora son empresas grandes, son empresas transnacionales. Empresas transnacionales. Es decir, la misma empresa, la misma marca está en muchos países. Por eso se dice empresa transnacional. Un ejemplo es la Coca-Cola. Coca-Cola hay en todos los países, ¿verdad? Existe en Bolivia, existe en los países limítrofes, existe en Europa, obviamente, en Norteamérica, porque proviene de Norteamérica, existe en la China, existe en Rusia. No sé si por estos últimos acontecimientos se han enterado de que Coca-Cola está cerrando su fábrica en Rusia por los problemas de la invasión a Croacia, ¿verdad? Entonces, existe Coca-Cola en todo el mundo. Es una empresa transnacional. Para vender su producto Coca-Cola, hace todo una estrategia de marketing. Cada vez, si ustedes ven la tele, en los canales de la tele, ven propagandas de Coca-Cola. Una temporada tiene un modelo de Coca-Cola, otra temporada es otro modelo de Coca-Cola. O sea, constantemente Coca-Cola nos bombardea con su producto. Nos muestra por los ojos la necesidad de comprar Coca-Cola, ¿verdad? Nos muestran una mesa con platos servidos, exquisitos, y acompañando a esos platos está la botella de Coca-Cola. Es una forma de marketing. E incluso Coca-Cola nos muestra dos tipos de producto. Un producto en envase desechable, está la Coca-Cola, y otro producto un poco para justificar que están con el medio ambiente, con la preservación del medio ambiente. Es una botella PET desechable y una botella de vidrio. Una botella de vidrio. Incluso decía, para demostrar que están de acuerdo con la preservación del medio ambiente, nos dice, esta botella de vidrio que es retornable tiene un costo menor que la botella PET. Y muchas veces nosotros, por comodidad, ¿qué es lo que hacemos? Compramos la botella PET
desechable, porque transportar desde nuestra casa la botella de vidrio para intercambiar con otra botella con contenido nos es un poquito medio complicado, ¿no? Como es vidrio, pues la posibilidad de que por una caída, con un impacto se rompa, etcétera, etcétera. Entonces preferimos comprar el contenido más el envase, ¿cierto? Preferimos hacer esta compra de la botella PET. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cierta facilidad a la compra, hay una cierta facilidad al consumo. Nos están facilitando la compra del producto más el envase. Y aquí está el problema. Esta facilidad de compra conlleva otros problemas porque el envase, ¿a dónde debe ir a parar? El envase es cierto que se, se recicla, etcétera, pero va a parar al basurero. Y ahí está el problema. En el basurero es cierto que la botella PET se recicla, pero otros productos que no se reciclan cada vez van a generar un mayor volumen de basura. Y a nivel mundial, este es el gran problema, especialmente el plástico. Cada vez los volúmenes de plástico en la basura son más y más. Incluso, no sé si ustedes han visto documentales de lo que sucede en los mares. Los plásticos ya forman islas enormes. Entonces, la basura ya está llegando a los mares. Las playas están prácticamente con basura que es de plástico. Como les decía, hay islas de plástico. Dentro del mar, en el interior del mar, en las profundidades, ya existen problemas. Los peces, etcétera, las especies que viven en los mares, están alimentándose de plásticos y conllevan, por supuesto, problemas de salud. Hay peces muertos, no sé, es todo un conflicto a partir de esta basura y estamos en esta sociedad de consumo. Tenemos una computadora de hace 5 años, una computadora de hace 5 años atrás. Actualmente queremos cargar esta computadora de hace 5 años, el último software, por ejemplo, de AutoCAD. Pero este software, la última versión de AutoCAD, requiere de una capacidad de memoria, es decir, requiere de una computadora nueva, 0 años. Pero sin embargo, esta computadora de hace 5 años está funcionando perfectamente. No hay ningún problema con esta computadora, pero la necesidad de la nueva versión de AutoCAD ya no es suficiente la memoria de esta computadora de hace 5 años. ¿Qué hacemos? Necesitamos con urgencia de esta versión del AutoCAD para elaborar nuestro proyecto de grado, para resolver problemas de alguna materia, en fin, estructuras. Entonces, no nos queda otro remedio que desechar esta computadora que ya tiene una antigüedad de 5 años y adquirir una computadora nueva. Ahora, el otro aspecto. Esta computadora cuesta $1000. Y $1000 no todos tenemos, especialmente siendo estudiantes, ¿verdad? Entonces tenemos que recurrir a nuestros padres, a nuestros parientes o darnos modos para tener los $1000 y adquirir la computadora nueva. Antes, invertir $1000 no era posible, pero ahora
invertir $1000 en una necesidad, una computadora nueva, es justificable. Los padres ayudan, los familiares ayudan, etcétera, etcétera, aún teniendo un precio así. Entonces, es un producto adquirido. Nos están obligando a consumir. ¿Se dan cuenta? Estamos en la sociedad de consumo. Y hay un ejemplo más. Tenemos un electrodoméstico. Es digamos, es una licuadora. Aquí está la licuadora, su motor, etcétera, sus botones. Y esta licuadora ha sido adquirida con un precio, digamos, de 500 bolivianos. Pero al cabo de más o menos un año, o tal vez un año y medio, o 2 años, esta licuadora, digamos, después de 2 años, colapsa. Esta licuadora colapsa. Se arruina. Llevamos al técnico. El técnico nos dice, esta licuadora de hace 2 años no tiene repuestos. O esta versión de 2 años ya ha sido cambiado a una versión nueva y no hay repuestos para esta licuadora. O sea, hay dos caminos. No hay repuestos, no repuestos. Por tanto, esta licuadora se tendría que desechar a menos que se adapte. Entonces hay una solución. El técnico les dice, al no haber repuestos, la solución sería adaptar un repuesto de un modelo diferente. Se va a adaptar. Por tanto, vamos a tener o les van a plantear un costo por la adaptación que se hace del repuesto para volver funcional esta licuadora. Bueno, pero el costo de la adaptación, y aquí está lo interesante, el costo de la adaptación es aproximadamente igual al costo de una licuadora nueva, de una licuadora nueva. ¿Qué prefieren? Obviamente, una licuadora es una licuadora nueva, porque cuando se adapte la pieza dañada, no sabemos si esta licuadora va a trabajar un mes, 6 meses, un año, 2 años. No se sabe, es una incógnita. En cambio, con la licuadora nueva, por lo menos tendremos la certeza de que va a trabajar con seguridad unos 2 años sin arruinarse. Y preferimos comprar la licuadora nueva. ¿Y qué hacemos con la licuadora usada? Obviamente hay gente que piensa que en algún momento va a reparar esta licuadora y la tiene en su depósito. Pero lo práctico, lo correcto es llevar al basurero. Y otra vez el basurero se llena de piezas, en este caso de artefactos que ya no pueden repararse o su reparación es demasiado cara y llenan el basurero. Y en esa medida también la computadora que ya no se usa va a parar a un basurero y se ha creado en los basureros áreas especiales para artefactos electrónicos donde se recicla ciertos componentes y otros componentes, por ejemplo, el vaso de vidrio o algún otro elemento se van reciclando, pero el basurero no deja de crecer en volumen. Entonces, al adquirir una licuadora nueva, otra vez, nos están obligando a consumir. Estamos realmente en una sociedad de consumo. Y esto no tiene fin. Entonces,
¿Qué hacen las empresas transnacionales? Las empresas transnacionales en su diseño, en el diseño de los diferentes artículos que están fabricando, prevé un tiempo de vida. En el diseño está inmerso el tiempo de vida. Si antes teníamos una licuadora de la época de nuestros abuelos que ya tiene 20, 30 años y sigue funcionando, a las empresas transnacionales no les interesa que esa licuadora dure 5 años, 10 años, 15, 20 años, sino apenas 2 años. Entonces, en el diseño ya se prevé el tiempo de vida. Y esta situación se aplica prácticamente a todo. En el tema de los automóviles, si antes los automóviles estaban diseñados para un tiempo de vida de 10 años, eso era lo normal. Ese tiempo de vida, incluso en las marcas de renombre como Toyota, Mitsubishi, etcétera, etcétera, Chevrolet, ese tiempo de vida de 10 años ha ido reduciéndose hasta más o menos, hasta hace unos 5 años, tal vez, sí, alrededor de 5 años o 6 años, el tiempo de vida era de 5 años. Fíjense, antes el tiempo de vida de los automóviles, estamos hablando de los automóviles, el tiempo de vida era de 10 años. Decía, hasta no hace mucho, este tiempo de vida se ha ido reduciendo y teníamos 5 años. Actualmente, todavía las marcas de renombre manejan este tiempo de vida de 5 años, pero han aparecido otras marcas, ustedes saben, de procedencia china, por ejemplo. ¿Qué tiempo creen ustedes que le han asignado de tiempo de vida? De 3 a 4 años. Entonces, no todos, es cierto, hacen esta operación. Adquieren un auto nuevo, lo usan apenas un año y la venden. Por supuesto, con un precio reducido, pero no tan reducido. Si el auto vale, por decir, $20,000, lo venderán en unos 18,000. Y compran un auto nuevo luego. Por supuesto que van a añadir los 2,000 o los $3,000 que faltan, pero cada año tienen un auto nuevo. Entonces, esa es la justificación. Porque, ¿qué sucede? Si el tiempo de vida es de 5 años, se maneja lo que se llama depreciación. En una tabla donde tenemos los años y el costo para ese auto que tiene un tiempo de 5 años, nos basaremos en este. ¿Qué tenemos? En el año cero, es decir, recién fabricado y en tienda, el costo de ese auto es el 100%. Vale $20,000 y están los $20,000. El costo en porcentaje es el 100%. Transcurre un año. Ha sido adquirido de la tienda y pasa un año. Estamos pensando en 5 años, ¿verdad? En 5 años de vida. Estamos en el año 3, en el año 4 y en el año 5. Cuando cumple su año de vida, su tiempo de vida, el costo debe ser 0. Entonces, en el primer año, disminuirá su costo en un 25%. Vamos a ver si da. Entonces, ¿cuánto vale ese automóvil? Vale el 75% de su costo inicial. Pasa un segundo año. Valdrá, a ver, el 50%. 50% creo que no va a dar. Esto después vale 75%. Y con los otros 25%, entonces 20, 20. Entonces va a ser 20. Vamos a modificar esto.
vale 80%. En el segundo año vale 60%. En el tercer año vale 40%. En el cuarto año vale el 20%. Y en el quinto año no vale nada. O sea que técnicamente así se deberían manejar los costos, de acuerdo al tiempo de vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el automóvil en este caso va depreciándose, va disminuyendo su costo. Obviamente que con un buen mantenimiento, etcétera, etcétera, en el quinto año, la realidad no vale cero, pero no vale el 100%. E incluso, fíjense, imaginen una situación, estamos en la época del COVID. Antes del COVID, una persona ha adquirido un automóvil y, y le ha costado el 100%. Pero durante ese año del COVID, ¿verdad que nadie podía salir a la calle? Nadie podía sacar su automóvil a la calle, etcétera, etcétera. Entonces, ese automóvil nuevo ha estado en su garaje durante todo un año y es una realidad. Nadie podía salir a la calle, nadie podía manejar su automóvil, etcétera, etcétera. Entonces, durante un año, ese automóvil nuevo, 0 kilómetros, ha estado en su garaje. Bueno, llegamos al segundo año. Hay cierta flexibilidad, el dueño de ese auto saca y decide vender su auto 0 kilómetros. ¿Lo podrá vender en lo que ha comprado? Pese a que el auto es 0 kilómetros, no, ¿verdad? No va a poder vender en el precio original. Venderá en un 80%, tal vez en un 85%. Entonces, a eso llamamos depreciación, aunque no se haya gastado ninguna de sus partes, pero el modelo es otro. El nuevo modelo que sale después de un año es otro, por tanto el modelo anterior ya no vale lo mismo. Entonces, obviamente, ese nuevo modelo cuenta con otras características, tal vez más veloz, más potente, con más espacio interior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de un modelo a otro modelo no vale lo mismo. Entonces, ese modelo anterior, de año anterior, ya no se fabrica. El modelo que se fabrica es el reciente, el de este año. E incluso en ese aspecto, en el diseño ya se prevé el modelo que se está diseñando y el prototipo en este año sirve para de aquí a 3 años, 4 años, tal vez 5 años. Ya todo está planificado. Para el siguiente año, el modelo que va a salir ya ha sido diseñado, ha sido desarrollado, ha sido probado, etcétera. Así es esa la dinámica que se maneja en este tipo de empresas transnacionales. Entonces, de esta manera se manejan los costos. El deterioro, aunque no exista, pero se traduce en un tiempo de vida. Entonces, volviendo a nuestro tema, en el costo fijo hay necesidad de establecer un tiempo de vida. Y para aislamientos, el tiempo de vida que se maneja generalmente es de 5 años. Entonces, tiempo de vida, 5 años. Y es así como participa en el costo fijo, dividiéndose. De esa manera, las unidades que resultan son bolivianos por año. Bien, tenemos el costo fijo en bolivianos por año. Bien, ahora, fíjense que este costo es directamente proporcional al número de capas. O sea, podemos escribir al costo fijo proporcional al número de capas. Y está de acuerdo con el análisis inicial que hicimos. A mayor número de capas, mayor el costo del aislante. A menor número de capas, menos el costo, directamente proporcional. Bien, vamos al costo variable.
El costo variable lo debemos establecer sobre la base del calor transmitido, en este caso calor perdido. Como sabemos por Fourier, diferencia de temperatura sobre la sumatoria de resistencias. Como tenemos n capas sobre la pared del conducto, tenemos que tomar en cuenta todas estas resistencias. Por la analogía eléctrica, establecemos entre la temperatura de la cara interna, que es T sub I, y la temperatura de la cara externa de la última capa de aislamiento, que es T sub 0, tenemos la resistencia que ofrece la pared del tubo, la resistencia de la primera capa, la resistencia de la segunda capa, la tercera capa, etcétera, hasta llegar a la última capa, la capa N. Entonces, la sumatoria de resistencias, voy a volver a escribir acá, es la suma de la resistencia que ofrece la pared, la resistencia de la primera capa, la segunda capa y así, hasta la capa N. Las resistencias de las diferentes capas son diferentes porque los radios son diferentes, pero vamos a hacer también una simplificación respecto de estas resistencias. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, las expresiones de la resistencia de la pared del tubo, la resistencia de la primera capa, la segunda capa, en la forma como ya hemos deducido, hasta la capa N. Bueno, tomando en cuenta la variación de estas resistencias, la sumatoria se expresaría de esta manera, haciendo variar I desde 1 hasta N. Esta sería la expresión correcta, pero manejar esta expresión sería demasiado complicado, más o menos similar al caso de las áreas. Las áreas para las diferentes capas son diferentes. Se pueden manejar como una sumatoria, pero esa expresión es complicada de manejar. Por tanto, ¿cómo hemos resuelto? Es mediante la consideración de que el área 1 es aproximadamente igual al área 2, etcétera, etcétera. Lo mismo hacemos con las resistencias. Consideramos que la resistencia de la primera capa es aproximadamente igual a la segunda capa, a la tercera capa y hasta la capa N. Por tanto, la sumatoria de resistencias se escribe como la resistencia del tubo más N veces la resistencia de la primera capa. Por tanto, sobre la base de esta expresión de calor, que está en kilocalorías por hora, establecemos el costo variable. Para el calor, las unidades son kilocalorías por hora. Utilizamos una serie de factores que nos van a llevar a unidades finales que son bolivianos por año, lo mismo que el costo fijo, bolivianos por año. Estos factores son el poder calorífico en kilocalorías por metro cúbico si es un combustible líquido. También esto depende del tipo de combustible. Entonces, metro cúbico, cuando se trata, aquí anotaré, las unidades serán kilocalorías por metro cúbico cuando se trata de un combustible líquido. Será en kilocalorías por kilogramo cuando se trate de un combustible sólido, por ejemplo, el carbón. Y será en
kilocalorías por, bueno, más propiamente, en metros cúbicos se utiliza para un, bueno, lo mismo, para un líquido que para un gas. Tal vez cuando se trabaja con gas, ya, utilizaremos esta unidad, pies cúbicos. Pies cúbicos cuando se trata de un combustible gaseoso con el gas natural. Entonces depende del tipo de combustible, cómo se manejen las unidades para el poder calorífico. Interviene en el denominador, por eso las unidades kilocalorías por metro cúbico. Entonces acá tenemos el poder en el denominador. En el denominador está el poder calorífico, simplificado acá como P sub C. Luego, el costo del combustible. El costo del combustible también depende del tipo de combustible. Aquí tenemos bolivianos por metro cúbico si se trata de un combustible líquido, por kilogramo si es sólido o por pie cúbico si es un combustible gaseoso. Entonces depende del tipo de combustible. Entonces utilizamos el costo del combustible. En este caso, planteado en unidades bolivianos por metro cúbico. Luego, tenemos datos relacionados con el tiempo de funcionamiento. Aquí tenemos un tiempo de funcionamiento del equipo en horas por día. Utilizamos este dato de tiempo de funcionamiento de horas por día. Luego, el tiempo de funcionamiento en días por año. ¿Cuántos días al año funciona el equipo? Y usamos este dato. Días por año, hasta llegar a bolivianos por año. Entonces, es simplemente un análisis dimensional el que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos para el calor kilocalorías por hora. Estas kilocalorías simplificamos con estas kilocalorías del poder calorífico. Hasta aquí tenemos metros cúbicos por hora. Estos metros cúbicos que están en el numerador se simplifican con estos metros cúbicos que corresponden al costo del combustible. Los metros cúbicos con metros cúbicos. Lo que está sobrando son horas. Ahora, tenemos el tiempo de funcionamiento de horas por día. Estas horas se simplifican con estas horas que tenemos bolivianos por día. Y finalmente, simplificamos los días y nos queda bolivianos por año. Y son estas las unidades que se manejan para los dos costos, costo fijo y costo variable, bolivianos por año. Entonces la tendencia es a lograr que las unidades sean bolivianos por año. Entonces, resumiendo, tenemos el costo variable, esta expresión y las unidades bolivianos por año. Una forma sencilla de esta expresión es costo variable inversamente proporcional al número de capas. Como vemos, n, que es el número de capas, se encuentra en el denominador. Entonces, podemos constatar que si aumenta el número de capas, disminuye el costo variable. Entonces, está de acuerdo con el análisis que hemos hecho entre el calor y el aislante. A mayor número de capas de aislante, menor el calor transferido. Entonces, como el calor es la base para establecer el costo variable, entonces funciona. Hay una relación inversamente proporcional con n, con el número de capas. En el costo fijo, recordemos que la dependencia es directamente proporcional con el número de capas. Entonces, se ve
la diferencia entre ambos costos. Costo fijo directamente proporcional al número de capas y un costo variable inversamente proporcional al número de capas. Bien, una vez que tenemos el costo total, a partir de ese costo total, hallamos el número de capas. Hay dos formas de resolver esa parte. Aquí está la dependencia, costo fijo, directamente proporcional, costo variable inversamente proporcional. Cuando graficamos el costo respecto del número de capas, para el costo fijo encontramos una línea recta que tiene una pendiente diferente de cero. Y para el costo variable encontramos una curva. Y eso demuestra esta dependencia. Para un número de capas pequeño, vamos a tener un costo fijo pequeño. Para un número grande de capas, vamos a tener un costo fijo grande. Inversamente proporcional para el costo fijo o para el costo variable. Para un número pequeño de capas, tenemos un costo variable grande, ¿verdad? Y para un número grande de capas, tenemos un costo variable pequeño, inversamente proporcional. Entonces, podemos graficar los dos costos. Y con estos dos costos, podemos encontrar el costo total, es decir, para el mismo número de capas, digamos acá, para un número de capas N1, hallamos un costo fijo 1, un costo fijo 1, y para el mismo número de capas, hallamos un costo variable 1. Elegimos otro número de capas, digamos acá, un número de capas n sub 2, mayor que n sub 1. De igual manera, hallamos el costo variable para este número de capas, costo variable 2 y costo fijo 2. Costo fijo 2. Y como sabemos que el costo total es la suma del costo fijo y del costo variable, con estos valores hallados para el número de capas N1, encontramos el costo total 1. Costo total 1. Y tenemos un punto de la curva que vamos a elaborar enseguida. Y para el número de capas N2 hacemos lo mismo. Sumamos ambos costos y encontramos un otro punto. Digamos que sea este. Y así vamos hallando otros puntos y a través de estos puntos hacemos pasar una curva que va a constituir el costo total. Pasamos por estos puntos, una curva, y constituye la curva del costo total. Entonces, de esa manera encontramos la curva que corresponde al costo total. Ahora, buscamos un punto sobre esta curva que nos dé el menor costo y vemos que se trata de este. Este es el punto para el cual tenemos el costo total mínimo. Bueno, tal vez sobreponga, no importa. De esa forma tenemos el costo total mínimo.
A este costo total mínimo le corresponde un número de capas. Bajamos hasta el eje del número de capas y este n hallado va a ser el número óptimo de capas. Entonces, este punto corresponde al número óptimo de capas. Entonces, en forma gráfica, se puede resolver el problema para hallar el número óptimo de capas de esta manera. Pero, como vemos, es un método un poquito laborioso, es decir, hay que construir esta gráfica para diferentes puntos, encontrar los puntos correspondientes y a través de ellos dibujar la curva e identificar en esa curva el punto al que le corresponde el menor valor de costo total y va a ser el número, le va a corresponder el número óptimo de capas. Entonces, esa es una forma, esa es la forma gráfica, pero hay otra forma, tal vez más fácil, y es la forma analítica, que consiste en derivar el costo respecto de n e igualar a cero. Y de la expresión que resulta, hallar n, que va a constituir el número óptimo. Aquí está resuelto el problema. A esta forma se llama forma analítica. ¿En qué nos basamos? Cuando elaboramos la curva que representa el costo total, digamos que sea esta, el hecho de derivar, si esta es la curva que representa el costo total, el hecho de derivar este costo respecto de n significa hallar una pendiente, la pendiente de una línea tangente cuyo valor es 0. Y en esta curva, el único punto cuya tangente tiene pendiente 0 es el punto más bajo. De este punto, cuando trazamos la línea tangente, su pendiente es 0. Esta línea tangente trazada por ese punto, que es el más bajo, tiene pendiente 0. Su valor es 0. Entonces, como la pendiente es la derivada del costo total respecto de n, por eso es que igualamos a 0. Y de la expresión, resolviendo, hallamos n, que constituye el n óptimo. El n es el n óptimo. Y el costo es el óptimo. Y el costo correspondiente es el costo óptimo, el costo total óptimo. Bien, entonces, esa es la teoría para el costo, perdón, para el espesor óptimo económico. Y la siguiente clase vamos a entrar a problemas ya con valores numéricos empleando esta teoría. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase. Estamos justo en el límite de tiempo y enseguida empiezo las clases con el segundo grupo. Entonces, unos minutos de... Ingeniero, disculpe, Sí, la clase de los 45 hasta las 8:15, ¿lo mismo va a avanzar o va a avanzar algo más? lo mismo, lo mismo. En ambos grupos tratamos de ir en forma paralela, haciendo que los avances sean los mismos para que no tengan problemas, especialmente si tienen cruce de horarios con otras materias. Ese es el propósito. Ok, ingeniero, me voy a retirar. Chao, chao. ¿Y se va Chao. a subir el material de estos últimos? Sí, esto que hemos avanzado, como hemos concluido, lo voy a subir. No, no sé, no, bueno, no se preocupen de esa parte, voy a subir el día de hoy mismo. Bueno,
Denme un minuto para hacer un pequeño descanso y empezamos las clases con el segundo grupo. Vamos a empezar desde acá. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego.